16 de Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una afirmación, hermanos, en este momento, en esta palabra, en este versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Alguien ha creído en esta tarde, gloria al Señor Jesucristo? ¿Alguien ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesús? Gloria al Señor Jesucristo. Pues aquí hay una promesa para usted y para mí, todo aquel que ha creído y que ha sido bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos salvos hay en esta tarde? Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Qué buena noticia, qué recordatorio tan hermoso, hermano, que nosotros los que hemos creído y hemos sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, somos salvos. Aleluya. Mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que no cree, pues no se va a bautizar. O puede haber ahí un incrédulo que dice, para burlarme, hermano, me voy a bautizar. Pero si no creyó, es incrédulo, no se burla de mí, no atenta contra mí. Decíamos en el discipulado, atenta contra Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo. Así que aquel que quiere ser salvo necesita creer y necesita ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Es decir, hermanos, va una afirmación directa a la persona, a cada uno de los que estamos aquí. El que crea en Jesús, ese va a ser salvo. El que crea en Jesús y se bautice en agua en el nombre de Jesús, ese va a ser salvo. ¿Alguien cree en Jesucristo? Gloria al Señor Jesucristo. Así que todo aquel que aún no ha sido bautizado, en la primera oportunidad arregla tu situación y corre las aguas a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque el que no crea va a ser condenado. Es decir, dice que el que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, si no crees y si no eres bautizado, no podrás ser salvo. Hermano, pero yo creí, sí, pero necesitas ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, el bautismo en agua es un acto tal vez muy sencillo, pero muy significativo. Pero aparte de muy significativo, hermanos, el bautismo en agua es una de las cosas más importantes que nosotros podemos encontrar en la palabra, en la Biblia de Dios. Es decir, el bautismo es una doctrina fundamental de la Biblia, en la cual nosotros, hermanos, debemos entender perfectamente, ir a la perfección, conocer acerca de este tema del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Ahora, el bautismo en agua, hermanos, con el puro hecho de que usted vea el acto, hermanos, usted se dará cuenta que el bautismo es zambullir, es hundir a la persona, es sumergir a la persona, gloria al Señor Jesucristo. Y el significado etimológico, hermanos, de la palabra bautizar es precisamente zambullir, sumergir a la persona, meter algo sólido a algo líquido, gloria al Señor Jesús. Y el bautismo en agua es una doctrina fundamental. Usted va a decir, ay hermano, nos está volviendo a decir esto. Es que es una doctrina fundamental en la cual usted y yo debemos comprender, entender perfectamente, gloria al Señor Jesucristo, para que si usted se ha bautizado de una manera que no es la correcta, usted corra a bautizarse de la manera correcta, gloria al Señor Jesucristo, porque solamente hay un bautismo que corresponde a la salvación. Y la pregunta es, ¿yo ya fui bautizado en agua? En el bautismo correcto, en el bautismo que corresponde a la salvación. Y hermanos, en las escrituras, en la palabra de Dios, encontramos en el capítulo 6 de Hebreos, encontramos una serie de doctrinas, de puntos doctrinales que hablan, hermanos, acerca de la doctrina bíblica, acerca de la doctrina de Cristo, gloria al Señor. Y Hebreos, hermanos, las identifica como doctrinas fundamentales. Y dice el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, para poder ir a la perfección es necesario, hermanos, que vayamos adelante conociendo estos puntos doctrinales, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Diga conmigo, de la doctrina de bautismo. Entonces, la doctrina de bautismo, hermanos, es algo que usted y yo debemos que comprender y entender para ir a la perfección. En pocas palabras, usted tiene que entender a la perfección de lo que se trata el bautismo, porque muchas veces usted cree, siente una emoción, siente la gloria de Dios, siente la llenura del Espíritu Santo y dice, hermano,
bautismo en agua en el nombre de Jesús. Porque el bautismo, hermanos, el bautismo es la puerta para que usted entre a la iglesia. Y no me refiero a este templo, porque todos pueden entrar a este templo, bautizados y no bautizados. Pero para que usted entre a la iglesia, al cuerpo de Cristo, usted es necesario, hermanos, que sea bautizado. Es decir, el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia, para pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, el bautismo es la puerta para entrar al reino de los cielos, que es el principal motivo, es la principal razón por la cual nosotros hemos sido bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Hermanos, el bautismo es indispensable. Usted quiere perdón de pecado, necesita ser bautizado. Usted necesita, hermano, salvación, necesita ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es indispensable para todo aquel que crea. Si usted creyó, es necesario, hermano, que proceda a la obediencia, porque Jesús está hablando de dos cosas: el que creyere y fuera bautizado. El Señor nos está demandando fe y nos está demandando obediencia. El que creyere y fuera bautizado. Gloria al Señor Jesucristo. Porque alguien, hermano, tal vez quiere ser salvo. Y lamentablemente siempre lo decía el hermano Eduardo hace algunos momentos en la clase de discipulado. Porque hay muchos lugares donde las personas pueden pasar y levantar las manos y dicen: hagamos fiesta porque hay fiesta en los cielos, en el reino de los cielos. Pero, hermanos, para que la persona pueda ser salvo, necesita creer y necesita, hermanos, bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo. No basta con levantar la mano y reconocer tus pecados y reconocer a Jesús como tu Señor. Sí, es necesario reconocerlo como tu Señor, como tu suficiente Salvador, pero también es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nosotros los apostólicos. ¿Alguien es apostólico en esta tarde? ¿Alguien se identifica como apostólico? No tenga miedo, hermano. Yo soy apostólico de la cabeza a los pies. Soy apostólico hasta los huesos, gloria al Señor Jesús. ¿Hay algún apostólico en esta tarde? Voy a hablar un poquito fuerte. La doctrina trinitaria tiene que ser quebrantada, porque si no, no va a haber salvación. Tiene que ser quebrantada, gloria al Señor Jesús. Si no, no hay salvación, hermanos. Nosotros los apostólicos, y me refiero a nosotros, a los que estamos aquí predicando, gloria al Señor, a los que nos ponemos de pie y predicamos la doctrina apostólica, hermanos, nosotros los que predicamos esta doctrina, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. No tenemos por qué tener miedo. De repente dice: no, porque no voy a predicar así tan fuerte. No, hermano, es que si usted se queda con ese concepto trinitario, estoy hablando un poquito así con libertad, pero si usted se queda con ese concepto trinitario en la mente, hermano, su salvación está en peligro, está en juego, porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado. Ahora le voy a preguntar yo a usted: ¿cuántos bautismos hay? ¿Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6 bautismos? ¿Cuántos bautismos hay? 1. Solamente hay un bautismo, y usted tiene que saber que solamente hay uno. ¿Y cuál es ese uno? ¿El de la Trinidad o el de los apostólicos? Apostólico. Hay poca convicción, hermano. Bueno, si usted no cree, yo sí creo. Pero el único bautismo que trae salvación es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y le voy a decir por qué: porque el único que nos puede dar salvación se llama Jesucristo, y quien murió y fue sepultado y resucitó se llama Jesucristo. Por tanto, yo me bautizo y soy sepultado y soy resucitado en el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Jesús, hermanos, instituyó el bautismo. Jesús, después de resucitar, antes de subir al cielo, prácticamente fueron las últimas palabras de Jesús. Antes de subir al cielo, les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Este texto, hermano, nos dice que Jesús instituyó el bautismo, gloria al Señor. Por lo tanto, usted y yo es necesario que seamos bautizados, gloria al Señor. Y dice Marcos capítulo 16, el 15 y el 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo quiero preguntarle a alguien que se levante y me diga con voz fuerte, ¿qué es el evangelio? Aleluya. La buena nueva de la salvación. Un poquito más específico. ¿El evangelio qué es? Es instruir a las personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, hermanos, es muerte y sepultura y resurrección de Jesús. O sea, lo que dijo la hermana, la buena nueva, es que Jesús no se quedó en la tumba. Ese es el evangelio, de que aquel que murió en la cruz, aquel que fue crucificado, aquel que fue sepultado, no se quedó en la tumba. Esa es una buena noticia, hermanos. Por eso los apóstoles empezaron a predicar de Jesucristo. Una buena noticia, porque Cristo, hermano, no se quedó en la tumba. Él se levantó de entre los muertos. Y eso es el evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el bautismo precisamente es lo que representa, según, hermanos, el apóstol Pablo, el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Aleluya. Y el Señor dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Eso, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección de aquel que no se quedó en la tumba. Y ese que no se quedó en la tumba, hermano, se llama Jesucristo. Por tanto, yo creo en Jesús y me bautizo en su nombre. Gloria al Señor Jesús. La iglesia, hermanos, Jesús dio ese mandamiento. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús dio ese mandamiento. Y yo le quiero preguntar a usted, a ese que todavía tiene una mentalidad triteísta, que no ha sido quebrantada todavía. Yo le pregunto a usted, los apóstoles, hermanos, ¿en qué nombre bautizaron? Y le pregunto yo a usted, ¿el apóstol Pedro tendrá menos sabiduría que usted y yo? ¿Se equivocó el apóstol Pedro? Porque alguien dice, es que hermano, es que se equivocaron. ¿A quién le va a hacer caso a usted? ¿A poco le va a hacer más caso a Pedro que a Jesús? Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Qué hacemos con Hechos? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Qué hacemos con las cartas del apóstol Pablo? ¿Con Romanos, con Colosenses? ¿Qué hacemos, hermanos, con esas cartas? ¿Las arrancamos? No, hermano, es que los apóstoles obedecieron al mandamiento de Jesús. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor Jesucristo. Y Mateo 28:19 dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Jesús está haciendo énfasis, hermano, de el nombre, gloria al Señor. Y el nombre de ese único Dios, del nombre, hermano, el nombre de ese único Dios que se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, es el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. No son tres nombres, es un nombre y ese nombre es Jesús. La iglesia, hermanos, estoy hablando de la iglesia, la única iglesia, no hay otra. Solamente hay una iglesia, gloria al Señor. Y la iglesia bíblica, hermanos, nosotros debemos ser como la iglesia bíblica, gloria al Señor. Y la iglesia bíblica, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva bautizó en agua en el nombre de Jesucristo, hermano, porque esa noticia, hermano, era una grande noticia para ellos. Ellos predicaban de Jesús, que Jesús no estaba muerto, que Jesús resucitó, gloria al Señor. Y ellos predicaban de Jesús y la gente se bautizaba en el nombre de Jesús. Y precisamente lo que Jesús estaba diciendo, que se bautizasen en el nombre, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, predicaba, anunciaba el evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe anunciando el evangelio, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bajo la ley de Moisés, hermanos, para que la gente pudiera recibir perdón de pecado, era necesario que ellos sacrificaran a un cordero, que trajeran a unos animalitos para sacrificarlos. Pero bajo la gracia, hermanos, la iglesia, después de la muerte, de la sepultura
y de la resurrección de Jesucristo. Ahora la iglesia, las personas, no es necesario que traigan un animal y lo sacrifiquen, no es el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, después de la resurrección de Jesucristo, lo único que la persona tiene que hacer es creer en Jesucristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo necesitamos ser bautizados. La paga, ahí está, hermano, otra revelación sencilla. Ni un teólogo ha dicho esto. En este momento, hermano, la paga del pecado es la muerte. Tú como pecador necesitas morir. Tienes que morir. Mereces la muerte. Mereces la condenación. Pero ¿quién pagó por tus pecados? ¿Entendés por qué te andas bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Quien murió en la cruz, quien fue sepultado y quien resucitó tiene nombre. Gloria a Dios. Y tú y yo como pecadores merecemos la muerte. Así es, amén. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y Él murió por nuestros pecados. Gracias, Dios mío. Y ahora, hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en Jesucristo, ser bautizado en agua en su nombre, para recibir el perdón de los pecados y poder tener salvación, poder tener vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. ¿Quieres revelación? Ahí está la palabra. La paga del pecado es muerte. ¿Quieres perdón del pecado? ¿Quieres perdón de los pecados? ¿Quieres salvación? Pues cree en el que murió por ti. El único que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Alabado Rey de Reyes. Y le digo una cosa, hermanos. ¿Sabe por qué hay perdón de pecados? Por la muerte de Jesús. Porque para que el pueblo pudiera recibir perdón de pecados, ellos tenían que derramar sangre de un animalito. Pero ahora, hermanos, nosotros recibimos el perdón de pecados de una vez por todas. Gloria al Señor Jesús. Qué buena noticia, gloria al Señor. Para los que han pecado, gloria a Dios. Nosotros recibimos perdón de pecados, hermanos, por un solo sacrificio. Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, para que tú y yo podamos recibir perdón del pecado, Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, ahora tú y yo podemos recibir perdón. Gloria al Señor Jesucristo. Podemos recibir salvación. Podemos recibir vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón, pero Cristo ya derramó su sangre por ti y por mí. Gracias. Al morir Él en la cruz del Calvario, hermanos, Él tomó el lugar de esos corderos que tú y yo teníamos que traer. Hermano, ni pueblo éramos, no merecíamos ni eso. Peor aún todavía. Qué bueno es nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a su Porque nombre. de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Es tanto el amor de Dios, hermanos. Ni siquiera nosotros, ofreciendo como gentiles, podíamos alcanzar la salvación. Pero ahora hasta los gentiles, hermanos, alcanzamos el perdón de los pecados. Jesús dijo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. San Juan 3:16, el texto de oro dice que Dios amó al mundo, a todos. Nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús murió en la cruz
por todo el mundo. Pero hermanos, aunque Jesús murió por todo el mundo, no todos van a recibir el perdón de los pecados. Pero muchos van a recibir el perdón de los pecados. Tal vez no todos, pero muchos van a recibir perdón de pecados. Y asegúrese que usted sea de ese mucho, donde usted pueda recibir el perdón de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya no tenemos que pagar nada, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Es lo único, hermanos. Es lo único que tenemos que tener. Lo que Jesús nos está pidiendo: creer, tener fe y obedecer a su mandamiento y ser bautizado. Gloria al Señor Jesús. Creer y ser bautizado. Arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos, hermanos, en el glorioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. De esa manera, hermanos, nuestros pecados van a quedar borrados en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora estamos bajo la gracia y con tan solamente creer en Jesús podemos recibir el perdón de los pecados. Ya no es necesario un año sacrificar perdón de pecados. Siguiente año sacrificar perdón de pecados. No, hermanos. Jesús ya lo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora no es necesario que usted venga cada año a ofrecer sacrificio de sangre. Y va a decir: entonces me voy a bautizar cada año. No. Ya Cristo lo hizo por usted y por mí. El bautismo representa lo que Jesús hizo una vez. Por eso el cristiano debe entender que el bautismo es solamente uno. Pero asegurarse de que ese uno sea el único que está en la Biblia, ese uno del cual habla, hermanos, la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Y hermanos, al creer y ser bautizados, nosotros tenemos que procurar, hermanos, una cosa. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso vamos estando en comunión con Él, hermanos, para que nos esté limpiando constantemente, limpiándonos, purificándonos. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Y en este versículo de Marcos 16, el Señor, hermanos, está ahí resumiendo, hermanos, el plan salvífico para la humanidad. Nos resume en dos cosas: en creer y en ser bautizado, en tener fe y obedecer a ese mandamiento que Él nos da. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, hermanos, el bautismo, gloria al Señor, Jesús nos está diciendo que el bautismo es para salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo, hermanos, nos salva. Y yo creo que esta es la principal y más grande razón y lo más importante del bautismo, hermanos. El bautismo es verdad que nos trae perdón de pecados, pero al recibir el perdón de los pecados, hermanos, el Señor nos libra de la muerte, del pecado y de la condenación. Gloria al Señor. Es decir, hermanos, además de que Dios nos da el perdón de los pecados, el Señor nos da salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Y el apóstol Pedro, hermanos, acordándose de cada palabra de Jesús, el apóstol Pedro, escribe en la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero yo no sé por qué algunos le quitan la S. No, hermano, es que no se ocupa el bautismo para la salvación. Si se quiere bautizar, está bien que se bautice.
Híjole. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo le restan importancia al sacrificio de Jesús? Híjole. Hay muchas iglesias cristianas, y si no me equivoco, todas, hermanos, desde Santa Anita hasta Rosarito, todas enseñan esto, haciendo excepción de las iglesias apostólicas. ¿Se da cuenta cómo el enemigo trabaja en lo religioso? El enemigo no quiere que el mundo sea salvo. Por eso nosotros tenemos esa tarea y esa grande responsabilidad de predicar en nombre de Jesucristo, de predicar el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y el bautismo que corresponde, dice, el evangelio, gloria al Señor, la muerte, la sepultura y la resurrección es la que nos trae salvación. Amén. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, hermanos, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es el que corresponde para la salvación. Se dan cuenta que en otras partes no le dan tanta importancia. Si se quiere bautizar, sí lo bautizamos, pero no es necesario para que crea. Solamente con que lo recibas en tu corazón y confieses con tu corazón de que Jesucristo es el Señor, y con eso basta. No, sí es necesario confesar. Pero digo una cosa, hermanos, la respuesta que los apóstoles y que la iglesia primitiva daba cuando alguien le preguntaba, hermano, ¿qué necesito para ser salvo? Levanta tu mano, cierra tus ojos y haz la oración de fe. Esa respuesta nunca la dieron los apóstoles. La respuesta que daban los apóstoles era: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, hermanos, no practicamos. No está mal que practiquemos la oración de fe, pero no es necesario. Nuestra predicación es la predicación de los apóstoles. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta que el apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde nos salva? Amén. Entonces, hermanos, el bautismo que corresponde, según la Biblia, es para salvar al pecador del pecado, de la muerte y de la condenación. Y ese bautismo que corresponde, tenemos nosotros que tener claro, porque de repente como que sí hay esa idea en el pueblo de que aquellos bautizan de esta manera y estos bautizan de otra manera. Ah, está bien, están bautizados, sí, pero es verdad que en los dos hay bautismo, en los dos, pero no hay perdón de pecados en uno de ellos, porque no hay invocación del nombre de Jesucristo. Y la Biblia, hermanos, habla de un bautismo para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro está diciendo que hay un bautismo que corresponde para la salvación, y nosotros tenemos que saber cuál es el bautismo que corresponde para la salvación. Y la Biblia, hermanos, también nos habla de que hay un bautismo, y dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Todos los que estamos aquí sabemos, la mayoría, que solamente hay un bautismo. Pero ¿cuál es ese un bautismo? ¿El que practicamos nosotros? ¿O el que practica la religión tradicional? ¿O el que practica la iglesia protestante? Ah, nosotros no somos protestantes. Pues yo digo que no. Yo digo que soy apostólico, gloria al Señor. También. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué le digo esto? Porque lo que yo protesto no es lo que protestó Calvino ni Lutero. Lo que yo protesto es lo que protestó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan y todos los demás apóstoles. Por eso nosotros sí somos protestantes, pero pertenecemos a la iglesia que nació en el primer siglo, no la que nació en el 1500 con Lutero, gloria al Señor Jesucristo. Nosotros somos protestantes, pero desde el primer siglo, gloria al Señor. Nosotros no somos reformadores, gloria al Señor. Nosotros predicamos lo que ya está escrito desde un principio, gloria a Dios. Pero lo que está escrito en la palabra del Señor Jesucristo. Así es, amén. Entonces use conmigo un poquito la lógica. La Biblia habla de un bautismo
Y ese bautismo, hermanos, ese único bautismo del cual la Biblia habla, tiene que ser el que Jesús estableció. El que Jesús dio como mandamiento y los discípulos practicaron. Jesús dio un mandamiento del bautismo y los discípulos obedecieron. Cumplieron con ese mandamiento, gloria al Señor. Entonces, hermanos, estamos hablando de un bautismo. No puede haber otro bautismo que el que Jesús haya instituido y del cual los apóstoles hayan practicado. Si alguien, hermanos, fue bautizado con un bautismo diferente al que no es bíblico, a uno que no corresponde para la salvación, entonces esa persona que fue bautizada, que el cual no habla del bautismo que corresponde, esa persona también necesita ser rebautizada, pero ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque hay alguien ahí que nos señala que ustedes están rebautizando gente. No, ustedes son los que rebautizan gente, porque están bautizando exactamente igual como la iglesia tradicional. ¿Cómo bautiza la iglesia tradicional? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y la gente se crece y se hace cristiana de una de esas iglesias, y también lo bautizan como cuando recién nació, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta que la religión desde los tiempos de Jesús, la religión, los fariseos y los escribas han querido detener la predicación del nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Por eso los apóstoles sufrieron, por eso Jesús murió, porque se predicaba de su nombre, y nosotros seguiremos predicando. Y gloria a Dios, porque nosotros no tenemos ese problema, y si ellos predicaron, nosotros también seguiremos predicando, ahora con altavoz, gloria a Dios, porque tenemos esa libertad, y seguiremos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Él murió, fue sepultado y resucitó, y seguiremos predicando hasta que Cristo venga por nosotros, gloria a Dios. Porque alguien puede tener resistencia. Es que, hermano, yo ya me bauticé, ya entendí la predicación del nombre, ya entendí la doctrina apostólica, ya entendí, hermano, de la unicidad, ya entendí el bautismo, pero yo cuando me bauticé me acuerdo que lo hice con todo mi corazón. Sí, hermano, es verdad, pero aprovecha que Dios te ha revelado la predicación del nombre para ser bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en la Biblia, hermanos, hay un caso registrado precisamente de los discípulos de Juan que fueron bautizados, hermanos, para el arrepentimiento, gloria al Señor Jesucristo. Y después Pedro y Juan les predicaron, gloria al Señor Jesucristo. Perdón, el apóstol Pablo les predicó y fueron rebautizados, pero ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para el perdón de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Les voy a leer algunos textos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Por eso cuando alguien entra, hermano, es que yo soy cristiano, soy bautizado, en lo que me quiera usar, hermano, vengo dispuesto a servir. Pero la misma pregunta que hizo el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizado? No, pues en fulana parte. Ya, pues nomás con que me digan en dónde. Pues ya sé. Porque el apóstol Pablo, hermanos, precisamente, estas fueron las palabras de los que estaban en Éfeso, a los discípulos de Juan. Y Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo identificó el bautismo? Por eso nosotros también, con esa facilidad, con el puro hecho que nos digan: no, pues en fulana parte, no, luego platicamos. Y ya que le agarramos confianza, le enseñamos la doctrina, gloria al Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? No ocupamos ni agarrar confianza, vamos predicando. Que la gente conozca la verdad. Que el bautismo, ese único bautismo del cual la Biblia habla, es en agua, invocando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Los discípulos de Juan, esos que ya habían sido bautizados, fueron rebautizados, sí, pero ahora en ese único, en el bautismo que corresponde para salvación. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, en la primera predicación, muchos dicen que Pedro bautizó puros judíos, pero la Biblia dice, hermanos, que había hombres de todas partes del mundo escuchando al apóstol Pedro, porque toda esa gente del mundo, hermanos, que estaban de diferentes partes del mundo, estaban escuchando a esos 120 hablando en lenguas y empezaron a criticar. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro se levantó y los empezó a defender, diciendo que no estaban borrachos. Entonces ellos, hermanos, entendieron la predicación. Pedro empezó a predicar de Jesucristo, de que ese, hermano, de que Jesús había resucitado, de que el pueblo lo había matado. Y entonces ellos entendieron, dijeron, ¿ahora qué tenemos que hacer? No solamente los judíos, hermanos, había gente de todo el mundo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Al oírlo, hermanos, miles fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Y no solamente judíos, sino gente, personas de diferentes nacionalidades. Los que recibieron, hermanos, el mensaje de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Gloria al Señor Jesús. Y dice Hechos capítulo 8, del versículo 14 al 16, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora los samaritanos, ni judíos ni gentiles, había una mezcla ahí. Entonces también los de Samaria, hermano, se dan cuenta que el evangelio ¿para quién es? Para todo el mundo, gloria al Señor. Es para judíos, es para samaritanos y es para gentiles, gloria al Señor Jesucristo. Entonces vieron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Una historia aquí, hermanos, preciosa. Porque de repente predicamos de los bautismos del nombre de Jesús. Decimos los judíos en el nombre de Jesús, los samaritanos en el nombre de Jesús, los gentiles en el nombre de Jesús. Pero Cornelio dice en el nombre de Jesús. Pero le digo una cosa, cuando Pedro fue, hermanos, con Cornelio, no solamente Cornelio fue bautizado, sino muchos se habían reunido y también fueron bautizados. Dice el versículo 48 del capítulo 10 de Hechos, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Pero el versículo 34, vámonos un poquito más atrás. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios, ¿por qué le dices? A ver, los judíos en un nombre y los gentiles en otro. Pero Pedro, hermanos, entendió que Dios no hace acepción de personas. Nosotros, dice Pedro, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole de un madero. Es decir, somos testigos de lo que Jesús hizo, pero también somos testigos de que lo mataron en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Es decir, también somos testigos de que Jesús resucitó. Amén. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, dice, sino a los testigos, a los que anduvimos con él, a los que lo vimos, a los que comimos. Es cierto, comimos con él antes de morir, pero también comimos y bebimos después de que resucitó. Hermanos, si alguien no ha creído, crea. Y si alguien no ha sido bautizado, bautícese, porque nos esperan las bodas del Cordero, donde las mesas están servidas. Gloria al Señor Jesucristo. Alguien se está preparando, hermanos, para ir al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo, crear
creer y ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro: nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por su nombre. Gloria al Señor Jesús. Todos los que en él creyeren. ¿Alguien cree en Jesús? Amén. Entonces todo aquel que creyera y obedezca el mandato de él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, no solamente sobre Cornelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Son gentiles, pero también recibieron el Espíritu Santo. Y nadie protestó. Todos se quedaron calladitos. Y todos, hermanos, vieron cómo el apóstol Pedro procedió, mandó a bautizarles. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedasen por algunos días. Los 12 también, los 12 discípulos que estaban en Éfeso también ahí. No solamente fue uno, fueron 12 los que se bautizaron. Ahora Saulo, hermanos, el apóstol Pablo, también fue bautizado. Ahora, alguien le va a decir a usted, o si es que ya se lo dijo, sí está bien que te bautices, pero si ya lo hiciste de esta manera, ya lo hiciste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues está bien así. Porque lo que los discípulos hacían era bautizar en nombre de Jesús, porque Él los había mandado. Pero lo que ellos hacían era en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Esa es una explicación antibíblica. Y los que explican de esta manera la Biblia no usan una buena teología, hermanos. Ellos usan, hermanos, la exégesis para decir lo que ellos quieren. La Biblia no dice que los apóstoles predicaban en representación de lo que Jesús había dicho. No, la Biblia dice que la gente se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Amén. No en representación de Jesús. Gloria a Dios. Es decir, es como si ahorita el hermano viene y lo bautizo, pero yo sin decir nada, sin invocar el nombre. El bautismo, hermanos, es en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero es necesario invocar el nombre. Saulo, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Después de haber tenido ese encuentro Pablo con Jesús, al ver la gloria de Dios quedó ciego. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de los que has visto y oído. ¿Con quién tuvo un encuentro Saulo? Le dice Saulo al Señor: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, hermanos, el contexto de lo que Ananías le está diciendo a Pablo, hermanos, es de Jesús. Y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. No. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se dan cuenta que el bautismo, hermano, sí, es en el nombre de Jesús? Lo hacemos porque Él lo dijo, porque Él lo ordenó, porque Él lo mandó, pero también es necesario
Si estamos haciendo un acto público, vamos haciendo público en qué nombre nos estamos bautizando. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Todos los bautismos en la Biblia, hermanos, fueron realizados en el nombre de Jesús. Fueron realizados a personas adultas que tenían conciencia de lo que es el pecado. Fueron por inmersión en el glorioso nombre de Jesús. Y con los textos que hemos leído en esta tarde, por eso dije, voy a estar enseñando, aunque me emocionaba un poquito por los textos, pero era más que nada estar enseñando. Y podemos concluir, hermanos, de ese bautismo del cual el apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva. El apóstol Pedro está hablando de el bautismo, no de los bautismos. Y el bautismo que corresponde tiene que ser el bíblico. Y podemos concluir en esta hora, en este momento, hermanos, que el único bautismo que corresponde a la salvación es en el nombre de Jesucristo. Es en agua, invocando el nombre de Jesús. Si la iglesia, hermanos, bíblica, la que usted encuentra ahí en las Escrituras, practicó este bautismo en el nombre de Jesús, la iglesia, los apóstoles, bautizando en agua en el nombre de Jesús, a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, a Cornelio, a Pablo y muchos otros textos más que encontramos, hermanos. Si ellos practicaron este bautismo, nosotros debemos bautizar en el bautismo que ellos practicaron. Yo no sé por qué hay ese problema en el mundo de la religión. Cuando la Biblia, hermanos, cuando hacemos uso de la teología de la manera correcta, de la exégesis, interpretamos la Biblia y la palabra, y con claridad, hermanos, con tan solo leer las Escrituras, nos damos cuenta que el único bautismo, hermanos, es precisamente este del cual hemos estado predicando. El único bautismo que trae salvación, el único bautismo que trae perdón de pecados, el único bautismo que nos libra del pecado, el único bautismo que nos limpia de todos nuestros pecados, que nos libra de la muerte y de la condenación, es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Y Pedro, hermanos, muy valiente ante los gobernantes y ante los sacerdotes, hermanos, él dijo estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre, hermanos, en el cual podamos ser salvos es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar en esta tarde que alce sus manos y levante una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor.